Orientación Iniciática de Occidente presenta hoy para todos los hermanos que nos acompañan la segunda parte de las virtudes teologales. Este trabajo está basado en los conocimientos transmitidos por maestros hábiles. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de hoy. Ok, entonces, esta es nuestra segunda parte y se llama virtudes teologales, porque en la primera parte hablamos de las virtudes cardinales, que como la ven en ese medallón son la justicia, que es representada por la balanza, la fuerza, representada muchas veces por el león, la prudencia, representada por el búho, y en este caso esa flor de loto representaría lo que sería la templanza. Entonces, ¿qué sucede? En la primera parte abordamos la prudencia, justicia, fortaleza y templanza como fundamentos de la vida moral y el equilibrio interior. Si no existe ese equilibrio, no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque las virtudes son las que nos ayuden a luchar contra los vicios. Y luchando contra los vicios se cumple el devastar la piedra bruta. ¿Ok? Entonces, por aquí tenemos un primer trabajo de las virtudes. ¿Ok? Estas virtudes están ligadas al alma racional, al dominio de las pasiones y representa un trabajo de purificación en el plano de la acción y la ética. Entonces, recordemos que el ethos es la costumbre, cómo nos desenvolvemos en la sociedad con nosotros mismos y con los otros. Sin embargo, hoy vamos a hablar de unas virtudes que están mucho a un nivel superior, que son las virtudes teologales. ¿Por qué teologal? Porque teos significa Dios. Entonces son las virtudes que nos conectan con Dios y estas no tienen su origen en el esfuerzo humano, como pasaba con las virtudes cardinales, sino son dones infundidos por lo divino, orientados directamente hacia Él. Es decir, que la fe, la esperanza y la caridad nos van a llevar a Dios. Estas son herramientas de ascenso espiritual y son las llaves para el conocimiento esotérico y los peldaños hacia la unión con el principio. ¿Por qué? Justamente porque van más allá de el control de la mente, van mucho más allá porque van hacia una visión de lo que se quiere hacer, de a dónde se quiere llegar y cómo se va a hacer esto, ¿ok? Acompañados con un ser divino que es nuestro creador. Recordemos siempre que cuando se habla de masonería operativa, se está hablando de la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano, es decir, algo que desciende de los cielos y va hacia nosotros para enfocarnos a reintegrarnos con nuestro ser supremo, ¿ok? Con el ser supremo. Y así, poco a poco, vamos construyendo nuestro destino interno, vamos creando nuestra esencia, fortaleciendo nuestra esencia, y esa se va a materializar en una sustancia. Esto no es nuevo y esto no es algo inventado por los masones. Esto siempre ha sido así y funciona tanto en el campo esotérico como en el campo material. Todos los libros básicos de autoayuda te dicen que tienes que pensar, que visualizar cosas para poder materializarlas, que tienes que tener fe, que tienes que tener amor, que tienes que esperar lo mejor. Todo esto es una versión muy light de lo que es ser un masón en el sentido de ser un constructor de tu destino. ¿Ok? Por eso es que la palabra masón es muy amplia, porque cuando tú hablas de construir, todos los filósofos que han ayudado a construir la humanidad, desde el punto de vista humano, racional, ético, moral y hasta espiritual, principalmente espiritual, son constructores. Entonces, por eso ellos tienen dado el nombre de masón. Entonces, vamos a ver una cosa muy interesante, que estas virtudes teologales en la tradición cristiana aparecen
gracias a la obra de Santo Tomás de Aquino, que le da fuerza a estas virtudes, y dice que estas no solo perfeccionan las facultades del alma, sino que la abren a la participación de la vida divina, conectarse con lo divino. Recordemos que la palabra religión viene de religar, es decir, volver a unir. Y aquí tenemos algo muy importante porque él dice que la fe ilumina el entendimiento más allá de la razón natural, la esperanza dirige la voluntad hacia el cumplimiento de las promesas eternas y la caridad suprema en todas, une el alma con Dios por el amor puro. Aquí hay una cosa muy importante que hay que decir, con la fe que ilumina, la esperanza que dirige y el alma que une. Todos estos elementos, como ya lo dijimos, tienen que ver con una conexión que hay entre el hombre y Dios. Recordemos que el hombre es reflejo de Dios y al ser reflejo de Dios tiene ciertas limitaciones como pasa con nuestro reflejo en un espejo. Nuestro reflejo en el espejo está limitado por los marcos del espejo y de ahí no va a salir. Sin embargo, sigue representando parte de la esencia de lo que somos. Entonces, cuando un ser maneja su fe, ¿sí?, más allá de la razón, es que sabe que sobre la razón, ratio significa separar, dividir, y es una facultad del alma, que tiene el alma, para entender mejor las cosas. Pero cuando se habla de la cultura no, de la tradición, se habla de unir, de la unificación. Por eso es que se trabajan con símbolos, porque los símbolos unen muchos conceptos. Entonces, aquí, la gente que no entiende eso es lo que se llama el profanum, el que está fuera del templo. Lo profano es una percepción, no es un tipo de persona. La persona que no se siente relacionada con Dios y que todo es material, ¿ok?, es una persona limitada en conocimiento. ¿Por qué? Conocimiento básico. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden expresar de forma material. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, imagínense una manzana, no significa que usted tiene una manzana en el cerebro, ¿ok? Sino que hay un ente sutil, hay un campo sutil que nos hace crear esa manzana, que es lo que llamamos la imaginación, ¿ok? Entonces, cuando reconocemos ese campo sutil, sabemos que hay algo más allá de lo sutil, y es lo que los griegos llaman lo metafísico, ¿ok? Esta imagen que vemos aquí es una tabla muy cargada, yo lo sé, pero después la van a poder ver con mayor comodidad en YouTube, ¿ok? Y aquí tenemos varios representantes esotéricos de la masonería, grandes escritores, como es el caso de Albert Pike, que escribió Moral and Dogma, Moral y Dogma. Tenemos a Robert Ambelin, uno de mis autores favoritos, René Guénon, otro de mis autores favoritos, Louis Boucher y Luc Benoit, que trabaja mucho el tema del simbolismo masónico, y Albert McCain, que tiene una famosa enciclopedia sobre la francmasonería. Todos estos tocan las virtudes teologales y de hecho en algunos casos están relacionados con las tres funciones base del rito masónico, que las tiene el venerable maestro y los dos vigilantes. ¿Ok? Entonces, para Albert Pike, la fe es una convicción interna que nace del contacto con el misterio. Por eso que la palabra misterio viene de mutus, que significa silencio, que es esa enseñanza que se encuentra dentro del silencio, dentro de la meditación. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que Albert Pike nos dice también, el ilustre y poderoso hermano Albert Pike, nos dice que la esperanza es el motor del alma en búsqueda de la luz. Y finalmente habla de la caridad como la expresión del amor universal, principio activo del gran arquitecto del universo. Ya lo he dicho otras veces, pero lo repito, la palabra amor etimológicamente es una palabra que se separa en un prefijo que es a, que significa sin, como es el caso de amoral, a religioso, apátrida, todas esas palabras que comienzan con A, donde A significa sin, que carece de. Y mor viene de muerte, entonces amor significa sin muerte, la eternidad. ¿Ok?
Robert Ambelin, en la escala Philosophorum, relaciona estas tres virtudes teologales con los tres principios alquímicos, el azufre, el mercurio y la sal, donde el azufre es la fe, el principio del alma ardiente, la esperanza es el mercurio, el alma fluida e intermediaria, y la caridad es la cristalización de la experiencia. Para René Guénon, las tres virtudes teologales están ligadas con un conocimiento superracional, ligadas hacia un centro divino y que es ente de reintegración. La fe es un conocimiento suprarracional, va más allá de la razón. La esperanza corresponde a la orientación a lo divino y la caridad es, corresponde a la reintegración de lo creado en el uno. Y ese proceso de reintegración se da en la toma de conciencias que se da en la carrera masónica cuando uno va subiendo de grado. Y cuando estos grados son efectivos, porque realmente los rituales hacen lo que se llama una iniciación virtual, que se hace efectiva con el trabajo operativo que hacen cada uno de los hermanos. Si un hermano va a un ritual y no vuelve más, ese ritual, ese aumento de salario, ese grado que le dieron, queda en virtualidad. O sea, fue simplemente un acto, pero que no floreció. Es como si uno tuviese un título de ingeniero y nunca practicara la ingeniería. ¿Realmente esa persona es ingeniera? La verdad es que no. Entonces, por otro lado, tenemos a Louis Boucher y Luc Benoit, que nos hablan de la fe y la esperanza y la caridad como energías estructurantes del alma y del templo interior. Y finalmente tenemos a Arwen McKay, que habla que las virtudes son inseparables del símbolo masónico y deben cultivarse como parte del trabajo espiritual del compañero, quien deja atrás la moral externa para comenzar a habitar el simbolismo y transmutarse desde dentro. ¿Ok? Sí, aquí es un trabajo operativo que se está haciendo aquí. Es importante que vean que estas virtudes que se están presentando no se presentan como algo abstracto, que no se ve, que no se toca, que no se sabe qué es, que está en un mundo que no se entiende. No, esta es parte de nuestra realidad, parte de nuestros principios. Y como es parte de nuestros principios, tenemos que hacernos de ella, tenemos que agarrarnos de ella para poder seguir nuestra carrera masónica. ¿Ok? Entonces, una de las frases que conseguí en la lectura de estos libros de estos queridos hermanos es que quien cultiva la fe, la esperanza y la caridad no solo vive según Dios, sino que se convierte en el reflejo de lo divino y camina paso a paso hacia la luz. Es decir, no se puede avanzar en la carrera masónica si no hay fe, si no hay esperanza y si no hay caridad. Y estos, para algunos rituales, representa el saludo que se hace a las tres luces. Le habla el maestro, primer vigilante y segundo vigilante. ¿Ok? Vamos a hablar primero de la fe y después que toquemos la fe vamos a dejar el micrófono abierto para escuchar los comentarios que existen sobre este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos sobre la fe? Sabemos que la fe es una virtud teologal por la cual el ser humano cree en Dios, ¿ok? Algo que no ha visto, que no ha tocado, que no ha sentido, que no ha olido, ¿ok? Y en todas las verdades que Él ha revelado. Las verdades sí están presentes porque están en la naturaleza y las vemos cada día. La fe se entiende como una adhesión plena y firme a la palabra divina, confiando, una palabra clave que es la confianza, ¿ok? En la veracidad de lo que no se puede ver ni tocar. Según Santo Tomás de Aquino, la fe es la base del conocimiento divino, pues nos permite conocer lo que sobrepasa la razón humana. Entonces, cuando entendemos que en nuestro cerebro, que en nuestro cuerpo hay sensaciones que van más allá de lo físico, como es el caso de
razonar, como es el caso de imaginar, como es el caso de trabajar con la memoria, y sabemos que eso lo podemos poner en función de algo divino, de algo supremo, estamos trabajando con la fe. ¿Por qué? Porque tenemos firmeza de que eso existe. Nadie puede tocar la memoria, nadie puede tocar la imaginación, nadie puede tocar los sueños, pero están ahí. Si eso es así y muestra la realidad de un creador, eso tumba todas las barreras científicas que eliminan la presencia de Dios. Que venimos de una explosión, que venimos del mono, pero unos monos se convirtieron en hombres y otros no. Este tema biológico de la creación humana siempre va a ser un misterio. ¿Por qué? Porque no hay, primero los conocimientos avanzados de la ciencia no nos permiten llegar tan a fondo, ¿ok? De hecho, sigue siendo un misterio esto. Pero lo que sí tenemos evidencia es que hubo civilizaciones antes de las que nosotros creemos que fueron las primeras y pueden existir ciertas teorías, pero la verdad es que alguien los creó. Y de hecho la ciencia ya está confirmando eso también. ¿Ok? Vicios opuestos a la fe, la incredulidad, la duda, la superstición. La superstición es un enemigo muy grande de la masonería, igual que la ignorancia. La ignorancia, la superstición y el fanatismo son tres grandes enemigos de la masonería. ¿Por qué? Porque tiene un componente que es muy fuerte, que es la ignorancia, y otro que es la soberbia agresiva. ¿Ok? Partes integrales de la fe, recuérdense que el doctor de la religión cristiana, Santo Tomás de Aquino, él se caracterizó por desglosar y estructurar cada una de las virtudes en partes, en dones del espíritu, bienaventuranzas. Entonces, cuando habla de las partes integrales, habla de la confianza, de la creencia, del conocimiento revelado, de la fe activa, de la fe pasiva, de la aceptación, la fidelidad, la confianza plena. El don del Espíritu Santo es la sabiduría, el entendimiento y el consejo. Sabiduría, capacidad de ver las cosas con los ojos de Dios, es decir, con el mejor amor posible. El entendimiento, comprensión profunda de los misterios divinos. Y el consejo, orientación sobre cómo vivir conforme a la fe. Cómo se vive con fe. ¿Ok? Cómo se soportan todos esos momentos difíciles que, por los que tiene que pasar cada ser humano y sobrepasarlos con fe. Y las bienaventuranzas, tenemos bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. La fe se expresa en la humildad de reconocer la dependencia de Dios. Dependemos de Dios para estar aquí. Y solamente cuando ya cumplimos nuestra misión, buena o mala, lo que tenemos que hacer en el orden divino, Dios nos pide. No es porque hicimos mal, porque hicimos bien, es porque hicimos lo que teníamos que hacer, sabiendo o sin saber, tomando las responsabilidades o no. Autores clásicos y cristianos que han tocado el tema de la fe, bueno, tenemos obviamente a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, a Aristóteles. Y en los templos, en los textos sagrados, perdón, en los textos sagrados tenemos la Biblia, Hebreos 11:1, Romanos, Platón la República, el Corán, el Surah 2:8, la Torá del Génesis 15:6, en la India tenemos el libro de la Bhagavad y tenemos del lado C el Tao Te Ching, que también nos habla de esa fe. Como la fe es una virtud teologal y forma parte del simbolismo universal, está en todas las tradiciones. Por eso es que pongo este ejemplo con textos sagrados. ¿Por qué? Porque la fe no es del monopolio de los cristianos, ni de los judíos, ni de los musulmanes, de esas tres religiones. No, es parte de toda la humanidad. Y toda la humanidad puede hacerse de ella para tener su camino de realización espiritual. Dicho esto, abro los micrófonos para todos los queridos hermanos que quieran participar. Aquí tenemos el hermano Álvaro que siempre participa. Bienvenido, querido hermano.
Y tenemos al querido Mario, al querido hermano Mario, tenemos a dos Juan, Juan Camilo y Juan Rendón, al querido hermano Alfredo. Los micrófonos están abiertos para ustedes, querido hermano. Recuérdense antes de hablar, abrir el micrófono para poderlos escuchar. Mis queridos hermanos, les envío un saludo desde la ciudad de Loja, Ecuador. Qué gusto poder unirme a esta reunión. Me acabo de unir hace unos minutos, entonces, más bien conforme va avanzando la conferencia, yo creo que podría dar mis aportes, pero muchas gracias por la consideración. Un fraterno saludo desde Ecuador. Gracias, querido hermano. Un saludo a usted y a su madre Logia. Ok, vamos a avanzar a un tema masónico con respecto a unos aportes que ha querido hermano Robert Ambelin en su libro Alquimia Espiritual y también lo toca en la escala filosofal. ¿Ok? Dice que para la masonería operativa la fe se asocia a la escuadra y a la rectitud en la aplicación. Este símbolo lo tiene el venerable maestro, es una de las joyas del venerable, es la joya del venerable maestro, ¿ok? Pero tiene ciertas correspondencias que hace Robert Ambelin según la Cábala con el ángel que es Micael, la cefira que es Gesed, que es la cefira azul, y el salmo de la Biblia es 32 o salmo 33. Estos son algunos tips que da Robert Ambelin. Les recomiendo mucho el libro Alquimia Espiritual porque él da técnicas operativas de cómo trabajar las virtudes desde el tema de los salmos de la Biblia y cómo hacer ciertos rituales de meditación para trabajar tanto las virtudes cardinales, fuerza, templanza, justicia y prudencia, como las teologales. En el libro de 10 puntos esenciales del grado de aprendiz masón está presente también esos salmos. Pero el libro de Alquimia Espiritual, que creo que se consigue en PDF en Google, ¿ok? O si no me escriben y yo puedo conseguirles ese ritual, es muy interesante. Porque cada uno, por ejemplo, el caso de las virtudes cardinales, están ligadas también a las cuatro estaciones del año, a los cuatro elementos, y en el caso de las teologales, están ligadas a los tres elementos alquímicos o a la composición truna del hombre, es decir, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Ok, pasamos entonces al tema de eh, la esperanza. ¿Ok? Fíjense que en la anterior, la fe está representada por una cruz y la esperanza está representada por un ancla. Fíjense que el ancla tiene algo muy particular que es que nos ata a la tierra, que nos une a la tierra, ¿ok? Nos deja fijo ante la tierra. Entonces, sería como una especie de plomada. Ok, entonces, la virtud teologal que nos mueve a esperar la vida eterna, esperanza viene de esperar, y la ayuda de Dios con confianza, sin que la adversidad o la incertidumbre nos desvíe del camino hacia la salvación. Según Santo Tomás, la esperanza nos impulsa a luchar por el bien eterno basándonos en las promesas de Dios. Lo contrario a la esperanza es la desesperanza, la desesperación y la presunción. Vivimos en un mundo donde hay mucha información, mucha contaminación por la información y la gente tiende a desesperarse y eso es un fin que se da a través de ciertos organismos religiosos, ¿ok? Donde nos dicen que somos culpables, que somos malvados, o también con los medios de información que siempre todas las noticias son negativas y nos mantienen en un nivel de estrés que a veces no nos permite desenvolvernos correctamente. ¿Ok? Entonces,
Cuando hablamos de la esperanza, desde el punto de vista de lo que presenta Santo Tomás de Aquino, aquí tenemos las partes integrales, que fíjense que tienen que ver también con eh, la confianza, la expectativa, la paciencia, ju- la subjetiva está la esperanza activa, el anhelo consciente de la salvación y la esperanza pasiva que tiene que ver con la fe. Es decir, que estas dos están relacionadas con la fe inquebrantable, la promesa de Dios. Y las partes potenciales son el anhelo, la perseverancia y la alegría. ¿Ok? Tener conciencia de que tenemos una misión, que la podemos hacer y que podemos disponer de nuestro tiempo y nuestro espacio conscientemente para acercarnos al Ser Supremo, para hacer nuestro camino iniciático y para tener nuevos niveles de conciencia. ¿Ok? Con respecto a los dones del Espíritu Santo, tenemos la fortaleza, esa esperanza nos da fuerza, la piedad. Fortaleza se entiende como la capacidad para resistir las pruebas con esperanza y la piedad, la devoción que mantiene viva la esperanza en la ayuda divina. Sabemos que estamos apoyados o respaldados por algo divino, a lo cual nos unimos cada vez que hacemos el rito iniciático. Las bienaventuranzas son bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. La esperanza que consuela en medio del sufrimiento. Esa es la esperanza. ¿Eh? Cuando hablamos de textos clásicos, tenemos igualmente Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agustín, y volvemos a otros textos sagrados, la Biblia, la Eneida de Virgilio, el Corán, el Torá, el Bhagavad Gita, y en el caso de China tenemos a Confucio en los Anacletas. Como les digo, todos estos textos confirman de que para todas estas tradiciones la esperanza está presente y forma un pilar base para el desarrollo espiritual. También tenemos la visión de Robert Amberline, que dice que en la masonería operativa la esperanza está relacionada con la perpendicular, por eso le decía también que es como una especie de plumada, y la profundidad en la observación. Sus correspondencias entre la esperanza y la religión cristiana y la cábala se dan por el ángel Gabriel, la cefira Gebura, que es una cefira roja, ¿ok? Y el Salmo de la Biblia 130 o 131. ¿Ok? Dicho esto, y aprovechando que ya el querido hermano abrió la cámara, ¿ok? Dejo el micrófono abierto para escuchar sus comentarios. Buenas noches, Buenas noches, querido hermano. ¿cómo están ustedes? Eh, Retomando lo de la fe, acordémonos que hay un término jurídico muy bonito, muy interesante, que se llama fiducia. Y en términos jurídicos esto significa confianza que nace de la fe. Es un término pues, bastante poético, la definición. Y teológicamente, pues se podría decir que la fe es una potencia o un acto del alma como lo trataría San Agustín. En cuanto a la esperanza, hay algo muy bonito y de pronto muy folclórico que la gente dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero para el gran escritor español Francisco de Quevedo tiene una frase muy bella que dice que aunque quieran quitarme la esperanza, no me pueden quitar el pensamiento. Y eso si uno lo va a desmenuzar tiene una cantidad de connotaciones muy profundas y muy hermosas. Eso por el momento. Muy interesante lo que dice el hermano con respecto a la esperanza y me llamó también al tema de la libertad y la esclavitud. Las personas esclavizadas lo primero que pierden para mantenerse en ese estado es la esperanza y por eso se les domina muy rápidamente y por eso se les controla muy rápidamente.
La persona con esperanza sabe que puede llegar mucho más allá. Y hay que tener mucho cuidado porque en las sociedades donde vivimos hay elementos eh, casi imperceptibles que nos llevan a romper con la esperanza y que nos hacen culpables hasta de cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, cuando vemos en los ritos cristianos el credo que nos dice que somos culpables de palabra, obra y omisión, y además hacemos un símbolo que es un ancla justamente también de algo malo, que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cuando uno se toma la potestad de culpable, ¿ok? De humillado porque uno es un pecador, la capacidad de levantarse es muy difícil porque uno se está echándose abajo. Es como la gente que va a la guerra pensando que lo van a matar y evidentemente muere porque no tiene esperanza. Y hay a veces en que la esperanza se obliga, como es el caso de ese mito del rey que tuvo que quemar sus barcos y decirle a sus guerreros, de aquí salimos victoriosos o muertos. Y él quemó, él forzó su esperanza para triunfar. Y es algo que podemos hacer nosotros, forzar nuestra esperanza para triunfar, como no haciendo caso a la gente que nos humilla, no haciendo caso a la gente que nos tira por el suelo los sueños y los proyectos que tenemos y visualizando hacia dónde queremos llegar. Esto funciona tanto en el campo masónico como en la vida normal. Todas las personas que han triunfado lo han hecho gracias a la esperanza. Sin esperanza no hay triunfo. ¿Por qué? Porque no hay visión de éxito y si no hay visión de éxito, eso no se puede materializar. Una cosa muy bonita que uno encuentra en los cementerios, en muchos mausoleos, es el ancla. Y el ancla, como explicaste, es un símbolo de la esperanza de llegar a un buen puerto. No olvidemos que ese fallecido está inmerso en una caja de madera que de alguna manera simbólica representa el útero materno, porque los árboles significan la madre. Entonces, ese ataúd también se convierte en una nave, en un barco que está navegando y que debe llegar a donde está esa ancla que significaría un buen puerto. Es cuanto. Excelente, excelente. Gracias, querido hermano. Pasamos entonces a la caridad, que es nuestra tercera virtud teologal. ¿Ok? Esta virtud teologal nos mueve a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Aquí voy a hacer referencia a una historia que escuché de un monje hindú. Él contaba que cuando uno tiene la conciencia de unidad, se aleja mucho del rencor, del egoísmo, del odio y se acerca más al amor. Entonces, el ejemplo que él da era muy sencillo. Él decía, cuando tú tienes un martillo y estás martillando un clavo, con una mano agarras el clavo y con la otra le das al martillo. Pero si en una de esas te equivocas y agarras el martillo y te pegas en un dedo, la mano que golpeó al dedo sale a proteger la mano y la mano que recibió el golpe no se venga de la que tenía el martillo. Más bien las dos están unidas soportando el dolor. Ese es un ejemplo muy bello de unidad y de caridad. Y la caridad se expresa en el amor altruista, el sacrificio. Sacrificio entendido como sacro oficio, es decir, oficio sagrado. No como que uno se está lesionando o que se está rompiendo el cuerpo, no. Es sacro oficio, ¿ok? Oficio sagrado. Caerse a golpe, maltratarse uno mismo, eso no es sacrificio, ¿ok? Eso es autotorturarse, ¿ok? Y el cuidado por el bienestar de los demás, buscando siempre el bien del prójimo. Uno de los
valores grandes que ha tenido la masonería en su parte interna y hasta en sus frutos externos, como es el caso de la creación de ciertas asociaciones benéficas o filantróficas, como es el caso del Club de Leones, como es el caso de los Scouts, como es el caso de el grupo de Rotary, ¿ok? El Club de Rotary, que son instituciones fuera de la masonería, creadas por masones, pero con fines filantrópicos. ¿Por qué? Porque entienden que el amor a la humanidad es lo que hace crecer a la humanidad. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque el egoísmo, la avaricia y el odio nos despegan del amor, y cuando nos despegan del amor, lo que van a sembrar en nosotros es un resentimiento o un odio. Según Santo Tomás de Aquino, la caridad es la virtud que perfecciona todas las demás. ¿Por qué? Porque con amor se hace todo. Sin amor se pueden manejar todas las lenguas, se pueden conocer todas las ciencias, pero no se llega a ningún lado. El amor, fíjense, ya que el amor que da el cumplimiento a la ley divina. Es el amor que da cumplimiento a la ley divina. Caridad, en este caso, es igual a amor. Amor etimológicamente es eternidad. ¿Y por qué es eternidad el gesto de amor cuando proteges a otra persona? Porque quieres que viva más, porque quieres que esté feliz, porque quieres mantener la humanidad estable. Y eso te da alegría y felicidad en el alma. Las partes de la caridad, vemos la parte integral de amor a Dios, amor al prójimo, misericordia, ¿ok? Las partes subjetivas, caridad activa, acciones de amor, caridad pasiva, reconocer el amor divino y humano, y las partes potenciales tenemos generosidad, sacrificio y compasión. Repito que sacrificio no debe entenderse como flagelarse a uno mismo, ni tratarse mal a uno mismo. ¿Ok? Los dones del Espíritu Santo son sabiduría y ciencia. Sabiduría como el amor que nos enseña a ver el mundo y a los demás desde la perspectiva divina. Y la ciencia, el reconocimiento que se traduce en amor y acción hacia los demás. ¿Por qué? Porque la ciencia es una investigación que se hace para dar a conocer algo que los otros no conocen. Y acuérdense que ciencias y artes antes llegaron a ser la misma cosa. ¿Ok? Lo que pasa es que el artista era el que dominaba, él tenía el dominio perfecto, la habilidad perfecta en una ciencia. ¿Ok? En aquellos casos, la ciencia sagrada, de las cuales hablaremos próximamente cuando hablemos de las artes liberales. Y las bienaventuranzas tenemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. La Este fue el que yo caridad había se visto expresa por YouTube. en la misericordia hacia los demás. Ok, vamos a ver aquí textos sagrados. Aquí en este caso ya pasamos a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agustín. Y aquí tienen otras referencias de textos con respecto a Corintios en la Biblia, la Odisea, ¿ok? El Corán, Levítico, el Bhagavad Gita y el Tao Te Ching, que son libros de un contenido esotérico muy alto, muy alto y simbólico muy alto. En el caso de Robert Ambelin, él habla de la caridad y la asocia al nivel. Recordemos que cuando hablamos de la esperanza, hablamos de la plomada, esa lo tiene, esa es la joya de uno de los funcionarios de la logia, y la caridad, la joya asociada o la herramienta asociada es el nivel que la tiene también otro funcionario de la logia, y cuando vemos ese nivel está integrado por una escuadra, ¿ok? Con el vértice hacia arriba y una plomada, que es la que hace que la acción de nivel. Se llama serenidad en la aplicación, y ahí justamente vemos unidos dos funciones en una función. Las correspondencias se dan a través de la religión cristiana y la cábala, según Robert Ambelin, a través del ángel Rafael, la cefira es Tiferet, que es la cefira central de color amarilla, el esplendor,
y el salmo de la Biblia es el Salmo 12 o el Salmo 13. Estas tres virtudes teologales son fundamentales no solo en la vida espiritual, sino también en el camino masónico, donde la fe, la esperanza y la caridad guían al masón hacia la iluminación y la perfección moral. Recordemos que mores son hábitos, costumbres. Ok, queda el micrófono abierto para la participación de todos los queridos hermanos que están participando. Eh, quiero volver a participar. Gusto, querido hermano. Todas las veces que quieran. Hombre, qué más hermoso, por ejemplo, que lo que resume o lo que dice la preeminencia del amor sobre todas las virtudes, No, pero incluyendo la fe, porque el amor es lo principal y lo dice claramente en Primera de Corintios 13, que si nos acordamos es sobre el amor, que dice así más o menos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí viene la parte más bonita. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, entonces ahí la preeminencia del amor, inclusive sobre la fe. Yo creo que esa parte de Primera de Corintios 13, todo su capítulo 13, con sus 13 versículos, es para uno deleitarse plenamente y desmenuzarlos con un corazón muy abierto y con una mente dispuesta, por supuesto, a entender muchísimo más lo que hay tras bambalinas de la parte literal. Es cuanto. gracias, querido hermano. Vamos a darle la palabra al querido hermano Mario Luis Velázquez. Hola, hola nuevamente, queridos hermanos, y perdonen que haga uso de la palabra, pero claro, cuando yo escuchaba la referencia sobre la caridad, yo recordaba algo que se aprende en las constituciones de Anderson y también cuando se lee a Albert Pike, ¿no? Si bien es cierto, en las constituciones de Anderson no se utiliza de forma directa el término caridad, pero yo particularmente creo que se promueve la benevolencia y se promueve mucho a través de este autor el amor fraternal, que es lo que vendría a ser la parte esencial de un masón, ¿no? De otro lado, la caridad, eh, cuando se lee Albert Pike, creo que se hace referencia a que la caridad es la virtud por excelencia, que va mucho más allá inclusive de la justicia, porque yo creo que nos conecta mucho con lo divino del otro, ¿no? Y claro, cuando yo recordaba esto, yo lo relacionaba mucho con un efecto que intentamos practicar. Yo soy de profesión administrador de empresas y trabajo con muchas personas. Yo tengo a mi cargo cerca de 170, 180 personas y yo recordaba cómo debemos aplicar en administración del talento humano el efecto Pigmalión, ¿sí? Que básicamente el efecto Pigmalión vendría a ser este fenómeno psicológico de las expectativas que tenemos sobre otra persona. Y en el mundo profano somos muy, muy buenos y muy excelentes para dañar, para destruir, para ver el error en el otro, para ver sus vicios, sus imperfecciones. Y yo creo que la práctica de la caridad vendría a ser aquella práctica que nos permite ver a la otra persona con la dignidad y con el potencial que tiene. Porque el efecto Pigmalión, que vendría a ser esta profecía autocumplida, y si nosotros vemos a las demás personas con la dignidad y el potencial que tienen,
pues estaremos ayudando y estaremos trabajando a que se conviertan en lo que están llamados a convertirse. Ahí, desde el punto de vista masónico, yo creo que la caridad no vendría a ser compasión pasiva, sino más bien la práctica de una confianza activa, ¿sí? Que yo creo que nos va a permitir ayudarnos a superarnos nosotros mismos, pero también a estimular la superación del otro. Eso es mi aporte, mis queridos hermanos. Uy, gracias, querido hermano. Gracias. Es muy interesante cuando se toca este tema de la caridad desde el punto de vista masónico, porque si vemos desde un principio, desde un punto muy exterior, de hecho, uno ve todo masón que entra a una logia y que se mantiene activo en una logia, no lo que viene es a dar, ¿ok? Bien sea pagar las capitaciones, bien sea participar en logia, bien sea entregar trabajos, presentar planchas, colaborar con la logia en sus cantos internos o externos. Entonces, el masón ya de por sí está obligado a dar. De hecho, hay una frase que decía, nuestro único derecho es cumplir con nuestra obligación. Y esa obligación es justamente amarnos como seres humanos y respetarnos como seres humanos, que es un punto súper interesante porque, como bien dijo el hermano, a veces a uno lo condicionan a ver las cosas malas, a criticar, a, a no dejarse pisotear, pero no lo enseñan a uno a agradecer. A veces el que agradece, el que es gentil, le llaman o lambón o lo ven feo porque creen que tiene una doble intención, cuando la verdad es que justamente todos deberíamos ser respetuosos, amables y amarnos como hermanos. Fíjense que eso es muy irónico en ciertas religiones porque cuando ellas quieren sentirse el monopolio o quieren hacerse del monopolio de Dios, ¿ok? Ah, no, es que mi Dios tiene la razón, pero el tuyo no. Y dices, ah, pero así tú estás amando a tu prójimo como te amas a ti mismo, o lo estás despreciando. Entonces, justamente el acto de enseñar, y por eso la figura de maestro es muy importante y el manejo del verbo es muy importante para la figura del maestro, porque es el acto de amor más grande que existe en la humanidad, el de enseñar. Y al que estamos invitados todos los masones cuando subimos a esa exaltación del grado de maestro. Ok, queridos hermanos, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación aquí donde estamos viendo, esto es netamente de Robert Ambelin, esta es una transmisión que hago de Robert Ambelin porque esto es del libro Scala Philosophorum, que es un libro que está en francés y que bueno, he traducido, he conseguido algunas traducciones que no son tan buenas, pero sin embargo no dañan el texto, ¿ok? Entonces él hace esta relación entre las tres luces, venerable maestro, primer vigilante y segundo vigilante, que son los saludos que se hacen, fe, la confianza y la certeza de un propósito superior en una guía divina, ¿ok? Que es quien guía la logia. Tengo esperanza, la aspiración constante hacia la mejor espiritual y la unión con lo eterno, y el amor, que sería la caridad, el amor desinteresado y la compasión hacia todos los seres, guiando las acciones hacia el bien común. Esto tiene que ver también con esa máxima de la masonería que busca reunir lo disperso y expandir la luz. Esto que está vinculado, según Robert Ambelay, con el grado de compañía, también tiene su correspondencia química, donde dijimos que cada una de estas virtudes está relacionada con los tres principios alquímicos, que son el azufre, el mercurio y la sal, que también están relacionados, el azufre con el espíritu, el mercurio con el alma y la sal con el cuerpo. Entonces el azufre representa el espíritu activo y el dinamismo creador,
El Mercurio, el principio pasivo, mediador, de hecho esa es la función del dios Mercurio, ser el intermedio entre el cielo y la tierra, que unifica lo opuesto. Y tenemos también la sal, que simboliza la sustancia fija, la cristalización y la materialización de los procesos internos. El compañero trabaja en equilibrar estos principios dentro de sí mismo. Por eso es que el tema del compañero como tal es un tema muy íntimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a través, ahí va a tener que trabajar con las ciencias espirituales, después de haber fortalecido las virtudes cardinales. Un aprendiz tiene que desarrollar y trabajar con las leyes espirituales del universo, y para asirse de eso van a estar las virtudes cardinales. Cada una de estas virtudes, ¿ok?, está en correspondencia con una herramienta masónica, como lo hemos dicho anteriormente. Cada herramienta tiene también su interpretación. En el caso de la perpendicular, es profundizar en la observación. En el caso del nivel, es la serenidad en la aplicación. Y en el caso de la fe, que sería el escuadre, es la rectitud en la aplicación. ¿Luchando contra qué? Contra la cólera, contra la envidia y contra el orgullo. Existen muchos casos donde hay gente que es muy sabia, pero tiene mucho resentimiento encima, ¿ok? Mucha cólera, por heridas que ella ha sufrido, y no transmite las cosas con amor, sino con odio, con un resentimiento. Y eso a veces no ayuda, porque eso bloquea justamente el entendimiento entre maestro y aprendiz. En el caso de la alquimia, como ya lo dijimos, está relacionado con los tres principios alquímicos. ¿Ok? Para el caso de la parte alquímica, también tenemos planetas que los caracterizan. Por ejemplo, la esperanza es Marte, la fe es Júpiter, la caridad, que es el amor, es el Sol, y tenemos cierta accesis que se da a través de estas virtudes teologales. La accesis de la esperanza y la castidad, ¿ok?, ser castos de todo lo malo. La caridad, la pobreza, pero la pobreza no es no tener dinero, la pobreza es ser pobre de lo malo. ¿Ok? Y la fe es la obediencia a lo que tiene que hacerse, a seguir la regla. ¿Ok? Y en el caso de la masonería, sus ritos están muy vinculados a una regla cristiana que se llama la regla benedictina y la regla del maestro, cuyos principios eran orat et labora, es decir, reza y trabaja. Y había un tercero que no se dice mucho, que es lee. ¿Sí? Esto que voy a comentar a continuación, repito, es de el ilustre y poderoso hermano Robert Ambelin, grado 33 de la Gran Logia de Francia. Este hermano está en Oriente Eterno actualmente, pero en su obra, la escala Philosophorum, él habla de una escala conformada por 9 peldaños: 3 para aprendiz, 3 para compañero y 3 para maestro. En verdad los de aprendiz son 4, ¿ok? Lo que va a sumar justamente 10 peldaños. ¿Por qué son 4? Porque él hace las correspondencias con las virtudes cardinales, que son 4, las virtudes teologales, que serían para compañero, y él habla de 3 virtudes para maestros, que se llama virtudes sublimes, ¿ok? Pero estas no están en correspondencia con la tradición cristiana. ¿Ok? Esta está más en correspondencia con el tema de la cábala y el triángulo superior del árbol sefirótico, que se conoce como gran rostro. Aquí estaría la inteligencia, la sabiduría y la divinización. La inteligencia, la capacidad para comprender profundamente las leyes universales y aplicarlas con sabiduría. La sabiduría, la integración de este conocimiento y en una vida iluminada, equilibrada y al servicio del propósito divino. Y la divinización, la unión del ser humano con lo divino, alcanzando la perfección espiritual y la trascendencia de las limitaciones humanas.
Aquí estamos hablando de trabajar planos superhumanos y también estamos hablando de queridos hermanos que se conocieron después como superiores desconocidos, que dejaron de ser un ente humano como tal para convertirse en una función. ¿Y qué función tenían básicamente? La función de instruir, como es el caso de Fulcanelli en la alquimia, que él ya deja y de hecho pierde su nombre. De hecho, es una cosa que pasa también en la iglesia cristiana con los papas, que pierden su nombre para tomar el nombre de una función. ¿Ok? Ya uno no es un ser humano, no es un ente individual, sino es un ente que sirve al colectivo y por ende es una función, no una persona. ¿Ok? Lo que comento a continuación no está revelando signos, palabras y tocamientos, ni estoy abordando temas privados de las cámaras de maestro ni de compañero. ¿Ok? Así que podemos trabajarlo con toda tranquilidad. Simplemente estoy haciendo las relaciones alquímicas que hace el querido hermano, ¿ok? Sobre los grados para que se vean justamente cómo se da esa progresión de realización espiritual según Robert Ambelin, tanto en el campo cristiano como en el campo esotérico alquímico. Entonces, cuando hablamos de las virtudes sublimes, se está hablando del oro, de la plata y de la piedra filosofal, que es el logro máximo de la alquimia. ¿Ok? Entonces, el maestro se convierte en un alquimista, ¿por qué? Porque es capaz de transformar su propia naturaleza, porque domina su cuerpo, porque domina su mente y sabe llevar, por su experiencia y por la realización espiritual que ha llevado a cabo, por buen camino a los aprendices y a los compañeros. Aquí tenemos ciertas tablas que nos muestra Robert Ambelin en su libro sobre cada una de las virtudes sublimales, no son teologales, aquí hay un error, y él habla que las herramientas son el compás, la regla y la trulla, y tiene una definición para el compás, él habla de la exactitud en la realización, la regla es la regularidad en la aplicación y la trulla es la perfección y la unificación. Los vicios con los que se está luchando es contra la ceguera, contra el error y contra la locura. Y para esto, en la alquimia tenemos la plata de los sabios, que representa la plata, representa la luna, la luz que nos ilumina en la noche, el oro, que representa la luz que nos ilumina el día, y la crisofella o piedra filosofal, que es la que está en un plano metafísico, es decir, más allá de lo físico. ¿Ok? Igualmente tienen ciertos planetas que tienen cierta relación con cada una de estas virtudes cardinales, pero aquí, muy interesante, es el método ascético, es decir, el trabajo operativo. Cuando se habla de la inteligencia, se trabaja con austeridad, la sabiduría con meditación y la divinización con confianza. Aquí volvemos una vez más al tema de la fe. Entonces, aquí tenemos como conclusión algo muy importante. Primero íbamos a hablar de las virtudes teologales y al final hablamos de teologales y sublimes. En las teologales hablamos de la fe, esperanza y caridad, que son muy visibles para el masón en la logia masónica, no importa en qué cámara se esté trabajando, ¿ok? Que tiene evidentemente fundamentos cristianos que ha desarrollado mucho Santo Tomás de Aquino, y que hace también eco en otras tradiciones espirituales. Pues no se puede decir que la fe, la esperanza y caridad es un monopolio de la religión cristiana, ¿ok? Porque existe tanto en la India como en el taoísmo, como en la cultura hebrea, estas virtudes. Estas virtudes hacen la relación entre el individuo y lo divino, la salvación y la bondad universal. Pero como extra hablamos de virtudes sublimes, que serían la inteligencia, la sabiduría y la divinización. Vamos a hablar aquí más que todo de inteligencia y sabiduría, que son vistas como los mayores logros espirituales. Y por eso en los altos grados se hablan de sapientísimo, se hablan de venerables maestros,
¿ok? Se hablan de muy sabios, ¿ok? Porque ya tienen una comprensión profunda de la vida, de lo divino y del universo. Y en la masonería, estas virtudes las tienen los grados superiores porque son las que llevan el progreso y el trabajo y son las guías para los grados inferiores. Entonces, las virtudes, tanto cardinales, teologales o sublimes, no son principios éticos, sino herramientas esenciales para el crecimiento espiritual y moral, es decir, para movernos en nuestro día a día y para movernos en nuestro mundo interno y en nuestra logia. Se integran profundamente en las tradiciones místicas y filosóficas y son aplicadas para lograr un estado de armonía y sabiduría y equilibrio en la vida cotidiana y espiritual. Si no hay equilibrio, no hay estado de conciencia. Si no hay sabiduría, no hay estado de conciencia. Si no hay armonía, no hay estado de conciencia. Y esto funciona tanto abajo, como es el mundo profano en el que nos movemos, como en el mundo espiritual. Dicho esto, queridos hermanos, quiero escuchar sus comentarios y el micrófono queda abierto para su participación. Querido hermano Alejandro, puede abrir el micrófono, tiene el micrófono cerrado. Buenas noches, ¿escuchan bien? Claro que sí. Sí, querido hermano, ¿Cómo van? bienvenido. Muchísimas gracias, querido hermano. Muy interesante el tema del que estábamos hablando. Bueno, saludos para todos. Por acá veo al querido hermano Álvaro Castaño conectado y otros hermanos queridos. Muy interesante el punto de vista que estamos hablando, porque precisamente la base de la conciencia alquímica es la que le da sentido a cada una de estas virtudes en su práctica y en su ejercicio. Es decir, que las virtudes no son estáticas, sino que las virtudes tienen una capacidad de mutación, por llamarlo de esta forma, de transmutación, en donde el individuo, en la medida que es consciente de las virtudes como tal, tiene la capacidad de activar la conciencia alquímica, porque es de eso de lo que se trata. Esto trasciende un poco más de allá de meramente la conciencia psicológica para entrar en un plano de espiritualidad, de metafísica en un plano consciente general. Ciertamente hablábamos de la caridad, por citar un ejemplo hace rato, y la base del ejercicio de la caridad es la conciencia caritativa. Entonces, precisamente cuando estamos hablando de virtudes, estamos hablando de planos de conciencia de las virtudes, que son las que permiten realmente que el individuo pueda echar mano de ellas para convertirla en un plano de vida, en una idea, en una práctica, en donde realmente cobre sentido. Es donde la masonería, por citar el ejemplo, la masonería, que así como ciertos aspectos no son únicamente religiosos, no son tampoco únicamente de la masonería, la masonería a través de la conciencia, a través de la conciencia, estimula el conocimiento de la existencia de las virtudes, el reconocimiento de ellas y complementa con otro conjunto de estadios de conocimientos, de símbolos y de elementos del saber, complementa para que el individuo pueda entender cómo ser operativa las virtudes. Entonces las pasamos del plano teórico al plano de operativo y de la capacidad del hombre de hacerlo como tal. De manera tal, querido hermano, para no mezclar tanto. Ciertamente, estos aspectos desde el punto de vista filosófico tienen una retórica bien clara y bien bonita en su esencia, como virtud. En su práctica puede ser incluso a veces una contradicción con el propio ejercicio cotidiano del individuo.
Y es ahí cuando el individuo debe aterrizar su plano de conciencia y autoevaluarse en qué aspecto está logrando realmente materializar lo que está trabajando desde acá. De manera tal que el masón ha de ser de las virtudes una bandera diaria, querido hermano. Ahí es cuanto. Un abrazo para todos. Gracias, querido hermano. Este aporte del querido hermano me lleva justamente a una frase que tenía el Catecismo de Aprendiz que decía, eh, en una parte de un retejo decía, ¿qué venís a hacer aquí? Vengo a construir, vengo a acabar calabozos a los vicios y templos a las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes son las que nos elevan al cielo. Y de hecho, cuando se construían las catedrales también, está la charla donde hablamos de las catedrales, que las dimensiones de las catedrales tenían relaciones con las virtudes, su profundidad, su altura, su anchura, todo esto. ¿Algún otro hermano quiera participar? Tenemos al hermano Sergio, tenemos al hermano Alfredo, Mario, Juan Camilo. Los micrófonos están abiertos. Uh, I don't know, sir. I'm fixing the case only. I don't know. I'm just fixing the case. No entendí muy bien, creo que el hermano está hablando en inglés. Ok, ¿hay otro hermano que quiere participar? Bueno, entonces vamos a dar cierre entonces a la charla de hoy. Recuerdo de siempre las redes sociales, estamos en Oído Virtual, ahí está también de venta el libro para el que de aprendiz. Espero que este año podamos sacar el libro de compañeros sobre las virtudes, perdón, sobre las artes liberales. Y les comento también que en las próximas charlas que se van a trabajar para los meses de julio y agosto van a estar ligadas vienen tres charlas sobre las artes liberales. Una sobre el tema histórico, cómo se fueron desarrollando, y el tema esotérico a nivel histórico. La segunda es sobre el trivium y la tercera va a ser sobre el quadrivium. Vamos a tocarla desde el punto de vista esotérico y vamos a ver libros muy particulares que hablan de las virtudes, bien sea desde el punto de vista metafórico, como es la historia de Mercurio y Filología, donde Mercurio se casa con Filología y le regala siete damas que son las artes liberales, como éstas se presentan, hasta otros libros, como es el caso de la Margarita Filosófica o el de Casiodoro, donde se presentan las artes liberales como un texto netamente para ser usado en el desarrollo del pensum universitario. Entonces, bueno, dicho esto, queridos hermanos, les agradezco a todos por su presencia. Recuérdense que este material va a quedar después grabado en YouTube para que lo puedan ver con más calma, para que puedan ver las tablas con más calma, porque hay mucha información. Les mandé también un PDF. Quien no tuvo acceso al PDF me puede escribir y yo se lo envío con todo gusto. Y nos vemos el próximo viernes, el último viernes del mes de julio, que va a ser el viernes 25 de julio, para comenzar nuestra primera charla de las artes liberales. ¿Ok? Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Salud, fuerza y unión. Y quedamos en contacto. Triple abrazo fraternal. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos.